Paz y bendiciones, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes un testimonio muy especial, algo que marcó profundamente mi vida y mi fe. Hace algunos años viví una experiencia que no puedo explicar con palabras humanas. Fue un encuentro sobrenatural lleno de amor, de luz, de confirmación espiritual. Vi a la Virgen María, la sentí y su presencia me reveló un camino de servicio que jamás me imaginé. Este testimonio hacía mucho que quería contarlo, pero no sabía ni siquiera por dónde empezar, porque esto no es solamente recordarlo como una historia. Realmente es una invitación a abrir el corazón, a creer y a confiar en que Dios se manifiesta cuando menos nosotros los esperamos. Si estás pasando por dudas, por búsquedas o simplemente quieres escuchar una historia real de fe y de esperanza, quédate hasta el final, escúchalo, medítalo, aprende. Tal vez como me pasó a mí, algo en tu interior despierta ese deseo de servir al Señor también. Hace varios años le hablé a mi hermana Iris sobre una señora que recibe la visita de la Virgen. En ese entonces, esta señora vivía en San José de las Matas, en Santiago, República Dominicana. Creo que hoy día está viviendo en Estados Unidos porque ella está muy ancianita. Mi hermana, que vive en Estados Unidos, vino de visita al país y me mostró su interés de conocerla. Nos preparamos, contratamos un chofer y emprendimos el viaje hacia la montaña. Para aquel entonces, ni ella ni yo éramos personas tan creyentes como ahora, ni le servíamos al Señor como le servimos ahora. Era, como digo yo, era todavía un tiempo de ignorancia espiritual donde nosotros no teníamos un guía que nos tomara de la mano y quisiera apoyarnos a nosotros en ese conocimiento, pero siempre ese retozo del amor de Dios siempre habitó en nuestros corazones. Pues bien, nos preparamos, nos fuimos. Al llegar, fuimos recibidas en una capilla, la casita que era de ella, al encuentro de la Virgen, cuando ella se encontró por primera vez a la Virgen. Fue un pacto para ella la segunda vez que la Virgen le hace aparición. Entonces le pide que saque todo lo que ella tenía en su casita, una casita muy pobre de madera, y le hace ese llamado. Entonces ella tuvo que sacar todo y quedarse sin nada, sin cama, sin nevera, sin estufa, nada. Tuvo que sacarlo todo y convertir su casa en una capilla para ella recibir todas las gracias que ha recibido, inclusive recibir la Santa Eucaristía desde el cielo. Se la trae un ángel, no siempre, en algunas ocasiones. Y muchas personas han estado presentes, inclusive en el estadio de deporte aquí en Santiago. Ella tuvo esa experiencia cuando ella entra en un éxtasis, que ella subía del cielo, o sea, ella levitaba. Y una persona que es de Puerto Rico escribió un libro que se llama Por sus llagas, Neil Vélez, que a lo mejor ustedes lo conocen o han escuchado hablar de él. Neil Vélez tuvo esa experiencia frente a frente. Si ustedes compran ese libro, van a ver que en la última página él dice que fue lo más grande que él había visto, porque nunca sus ojos habían visto cosa igual. Cuando ella cae de rodillas y viene algo a su boca y la gente pensaba que era una mariposa, pero cuando Neil Vélez ve que es la Santa Eucaristía que ella acababa de recibir, eso fue un impacto. Entonces, delante de esa señora era que nosotras queríamos ir, no por curiosidad, sino porque sabíamos que allí había una gracia especial de parte de la Virgen. Realmente creo que le dije ya que su nombre era Cirila, o es Cirila, porque sigue viva. Ese lugar se había convertido en un espacio de oración, porque imagínense, ella comenzó a recibir esa gracia de la visita de la Virgen y eso se llenaba de gente. Bueno, nos sentamos, comenzó la oración, Cirila dirigió el Santo Rosario, luego leyó la palabra, predicó y finalmente ya hizo una alabanza. Bueno, entre todos, porque todos los que estábamos ahí estábamos ayudando con la alabanza. Desde que empezó el rosario, yo me arrodillé, cerré mis ojos, tratando de mantenerme concentrada para no distraer a los demás. Estaba acompañada de mi hermana y sus 2 hijos, y yo también llevaba mis 2 hijos. Mientras oraba de rodilla, con los ojos cerrados, sentí que alguien me tocó suavemente 2 veces el hombro izquierdo. Sin abrir los ojos, giré la cabeza hacia ese lado y lo que vi fue indescriptible. Era la Virgen María. Ella vestía un bellísimo vestido blanco
bordado con hilos dorados en la parte delantera. Llevaba una corona y un manto sobre los hombros. También el manto estaba decorado con unos listones dorados. Me sorprendí profundamente. Era la primera vez que experimentaba algo tan hermoso. ¡Wow! Ella no me habló, ni yo le hablé a ella. En ese instante apareció una pequeña palomita blanca del tamaño de una mariposa que aleteaba con rapidez y se acercaba a mis ojos. Fue algo realmente maravilloso. Yo no puedo explicar eso con palabras, eso hay que sentirlo, hay que vivirlo, porque no es tan fácil uno tener esos encuentros. O sea, es fácil y a la vez no lo es. ¿En qué sentido me refiero? En que encontrarse con, o sea, tener un encuentro espiritual es algo muy, muy fuerte. Y para tener ese encuentro así tan fuerte, hay que concentrarse, hay que olvidarse de todo lo que nos rodea, hay que tener una conexión directa. Y aunque yo no tenía ese conocimiento, sí lo hice en ese momento, porque yo cerré mis ojos y dejé que todo el mundo hiciera lo que quisiera, incluyendo mis hijos que estaban pequeños todavía. Yo me concentré en a lo que yo iba. Tenía muchas necesidades que pedir, necesitaba ese encuentro con Dios. Era algo muy especial para mí, diría yo, esa visita a ese santuario. Luego la palomita, bueno, pues se fue y tuve una visión aún más fuerte. Eran unos rayos de luz muy intensos como los del sol. Salían de entre las nubes y iluminaban todo. Y eso eran unos rayos tremendos, fuerte, fuerte, así como que se abría el cielo. Eso fue lo que vi. Y me sentí como sobreacogida, no sé, como extraña, como tantas cosas al mismo tiempo, una detrás de otra. La luz desapareció y ahí termina la alabanza. Entonces yo discretamente, muy calladito, le digo a mi hermana lo que me había pasado. Ella se sorprendió, pero ambas guardamos el silencio para seguir escuchando lo que ocurría en la oración carismática en la que estábamos. Al finalizar, Cyril empezó a dar palabras de conocimiento, compartiendo lo que Jesús le había revelado a ella. El Espíritu Santo, dice ella, el Espíritu Santo ha estado con ustedes, dijo. Pude ver unos rayos de luz que llegaron hasta el fondo de la capilla. Todos han recibido gracias especiales de parte de Él. Pero para que ustedes crean que es verdad, Él permitió que una persona de las que están aquí lo viera. Quiero que esa persona levante su mano y diga lo que vio. Mi hermana me abrazó y ambas comenzamos a llorar de una emoción tan grande que nos dio. Le dije que era yo. Cirila me llamó para que me pusiera de pie y compartiera los detalles. Fue un momento muy, muy espiritual y muy conmovedor. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Estaba que casi no podía ni hablar, temblorosa. Fue bien, bien bonito ese momento, de verdad que sí. Lo más impactante de todo esto que me sucedió fue que justo después de que me invitaran a formar parte del equipo de una iglesia que iban a inaugurar, y yo había sido invitada a formar parte de ese equipo. La invitación vino porque alguien me recomendó con esas personas. Entonces, el obispo de nuestra ciudad de Santiago para entonces, Monseñor Benito de la Rosa y Carpio, le pidió a Gianni Díaz, el encargado de formar los equipos de servicio, que creara un ministerio de psicólogo voluntario para ayudar a la comunidad católica. Me llamaron así, sin conocerme, solo por recomendaciones, y acepté de inmediato. En ese momento yo era la única psicóloga. Aún no se habían abierto las puertas de la iglesia, que realmente se supone comenzaría como una capilla. Un mes después, el 24 de septiembre, se preparaba una gran celebración, el Día de la Virgen de las Mercedes, que en nuestro país es nuestra patrona, junto con la inauguración de la nueva capilla que llevaría el mismo nombre de la Virgen de las Mercedes. En ese tiempo mi conocimiento de la fe católica era muy limitado. No sabía casi nada de la Biblia ni de las diferentes vocaciones de la Virgen, porque uno de joven anda como medio perdido y después es que uno tiene esa madurez. Junto con la madurez humana viene la madurez espiritual también muchas veces. Yo le preguntaba a la gente cuál advocación sería la Virgen que yo había visto, pero nadie sabía decirme. Sin embargo, el día de la inauguración, al quitarle el velo que cubría la imagen de la Virgen en el altar, me quedé paralizada.
Era exactamente la misma Virgen que había visto en San José de las Matas. Vaya sorpresa. Fue un impacto tremendo, yo no sabía qué hacer, yo me volví como loca. En ese momento entendí que un mes antes ella me había anunciado que estaría sirviendo en uno de sus santuarios bajo su advocación Nuestra Señora de las Mercedes, intercediendo así por nosotros ante su Hijo. Serví como psicóloga en esa capilla durante 3 años. Fue tantas experiencias y tantos testimonios que yo pudiera contarles a ustedes, tantas vivencias con los pacientes que iban, con las oraciones de liberación que se le hacían a esas personas cuando necesitaban esa oración de liberación, de sanación interior, todas las misas que se hacían ahí, las 33 misas, las 7 misas de los 7 muros de Jericó, retiros, fue de todo. Ahí yo comencé a abrirme totalmente y fueron tantas experiencias como poder sentir la presencia y verlo a San Francisco de Asís a mi lado en una de esas experiencias, que ya luego les contaré otras experiencias más que he vivido a través de este servicio, que eso es lo lindo de servirle al Señor, de abrir el corazón al Señor. Durante esos 3 años fue muchísimo y luego seguí yendo como quiera. Eh, Luego entonces se fueron integrando muchas psicólogas, creo que le había dicho ya, y cuando me retiré del servicio de aquella ya iglesia, pues ya habían 4 psicólogas más que se habían integrado, entonces por asuntos laborales tuve que retirarme. Me fui con un corazón lleno de alegría de haber servido al Señor y con ese deseo de volver realmente. Y todavía siento ese deseo, que si Dios así me lo permite, en algún momento quiero volver cuando Él me abra las puertas de un tiempo de organizar mi horario. Como les digo yo, organízame mi horario, organízame mi vida para dedicarte más tiempo, porque es lo que quiero, dedicarme ya a la vida, lo que me reste de vida, dedicárselo al Señor. Este encuentro con la Virgen María no solo transformó mi fe, sino que también confirmó que cuando respondemos al llamado de Dios, aún sin entenderlo del todo, Él se encarga de mostrarnos su propósito. Y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que dejarle las manos abiertas, la mano suelta al Señor, porque a veces queremos atarla con nuestras propias decisiones, con nuestros deseos. Pero debemos dejar que sea Él que tome la decisión. A veces basta solamente con decirle que sí. Después que le decimos que sí, el Señor hace la otra parte. Eh, Porque cuando lo hacemos desde el corazón, entonces el cielo se abre para guiarnos. Tenía yo más de 2 años diciéndole al Señor, al finalizar cada oración diaria, yo le decía, Señor, quiero servirte, pero no sé cómo hacerlo. Dime tú cómo, cuándo y dónde. Eso quiere decir que yo le abría el corazón y le dejaba a Él que tomara la decisión por mí. Por eso guardo un apego a ese santuario mariano. Después de esta experiencia espiritual divina, he tenido otras, como les había dicho, que quiero compartirla más adelante, pero realmente es un momento muy fuerte el tener ese llamado. Así es que les doy las gracias por llegar hasta aquí, escuchando y aprendiendo la forma de llegar hasta Dios. Hoy quiero decirte, hermano, que no necesitas tener todo claro para comenzar a servir, solo necesitas disposición, humildad y un corazón abierto. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y cuando Él llama, también capacita. No se desesperen. En aquel momento ya les dije que yo no sabía de nada. Yo simplemente era estudiante de psicología, terminando mi carrera. Y cuando comienza a llamarme y esto, yo así toda tímida, no conocía a nadie en ese lugar, a nadie, ni una sola persona conocía yo. Y yo dije sí, simplemente dije sí, porque tenía el deseo de servir al Señor. Y a partir de ahí son muchas las gracias que el Señor me ha dado. Y luego, ya como le dije, les contaré una a una, porque son muchas cosas hermosas. Y esto nos sirve a nosotros para compartirlo con los demás, para que sepamos que dentro de la sencillez, que no es que tenemos que hablar en lenguas, que no es que tenemos que estar en un altar a predicar. No, no es necesario tener los dones que otros tienen, eso es lo que el Señor te quiere entregar, porque es que somos un solo cuerpo, decía San Pablo, somos un solo cuerpo. Entonces, ese solo cuerpo, cada quien es un miembro y cada uno hace una función distinta. Entonces, por eso yo le decía, el Señor es lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras, el lugar, ¿verdad? Le decía, el lugar es donde tú quieras mandarme. Eh,
¿Cuándo? Bueno, tú eres el que sabe. ¿Qué? Tú eres el que sabes también. Así era que le decía. Es como tú quieres, cuando tú quieres, lo que tú quieres y donde tú quieras. O sea, yo no le ataba las manos. Así que yo te invito a que hagas eso mismo. Que el Señor te mande, aunque sea a lavarle la ropa a los sacerdotes, a limpiar la iglesia, a leer la lectura, a predicar, a liberar posesos o a sanar enfermos. Son muchas las cosas que hay que hacer en la iglesia, nos necesita realmente la iglesia. Así que no ignores esas pequeñas invitaciones que la vida te presenta. Detrás de ella puede esconderse en los momentos más milagrosos de tu historia. Uno nunca sabe. A veces nos dice, ay, ven, ayúdame con la colecta. Y uno le da vergüenza. No, por ahí se empiezan, ya te están llamando. La Virgen sigue caminando entre nosotros y ustedes lo saben, intercediendo, tocando corazones, guiando a quienes quieren acercarse más a su Hijo. Entonces tenemos que escuchar la voz de ella. Mira cómo ella se aparece primero, no me dice nada, no fue necesario hablar. Es simplemente decirme, mira, yo estoy aquí contigo. Y luego viene el Espíritu Santo, así como se le apareció a ella, anunciarle. Entonces ellos vienen a anunciarme a mí, mira, tú vas a servir ya, tu oración fue escuchada. Así yo quiero que suceda también con ustedes. Así es que si han estado escuchando este audio video, tal vez sea el momento de decirle al Señor, aquí estoy, envíame a mí. Así es que, queridos hermanos, muchísimas gracias. Que la gracia de la Santísima Trinidad se derrame sobre ti y los tuyos, y la paz de nuestro Señor Jesucristo nunca se aparte de tu hogar. Bendiciones, queridos hermanos.